Maiteiro Echapa. Ya esa mitad ya no envía con algo ahora pegua. Vamos a ver la actividad del día. Coapa ya recogina todo hue, coapa papo teime, que tenemos una poesía en la página 86. Ya mañana emita. Hey pesa. A nivel de cara y cuera. A nivel de cara y cuera, te dotáramos de coa, peje ya moria curoga, va en blación, ¿no? Mimi ya estaba, te sabe, oye, ve. Yo a Eiron y me mire ella Eiron aprender temo kuma hoy me habéis ojellaba mire cota era mi te tambueo ñani oje cabo piro mamo hoy me netoru hoy va que ni ame cuando hoy cotin de hape ni mua ni pepe tata po a ahora y pero kai ha upeñan de Paraguay yaiko ñamba suyoa daiporisene po a peisa mante yajaron yaikoron ukajaron aupei de mi guay bobu peko ojopona teta ambuere peikova eta mime daikatuiva oyereu areka iñea uituteka tesaga iñanova seisa yoikova ogamire iñando a nivel de caraicuera, pejal juro ñaneneta, peyapoñona en oita, a partido pembojera, saqueco ñanembobu, ñano en ñeño ñanderubu, yo ocupe y corangüe, malmao ñanive. Neina ñandeyara, a tu paso ka acupe, toma epete en ara, lo yo ocupavo malmave, cuaracui sato yayay ñandepoibu ate, a ibupe malmoiteve ñambo viva el Paraguay. Oja iba a cuenta de Demetrio Ortiz ayer. Nei, a ver, a moñe yo puta por una vez, a ver, ubico la frase mejor donde corresponde. Entonces, verá, acá tenemos algunas palabras que expresan algún sentimiento y vamos a buscar qué quiere decir a su lado. Vale, para chocar te saga ya se cata hueso no abre. No, para una peteña, o eso cava te saga abre, está ambue, pero ni ve, vaya tu lleva, porque indica extrañación. Está en otro país, entonces te vas a Egna, te está ambue, pero ni Egna, pues son emigración. Bueno, no es su cabo, pues ya se cata vehículo, abre con años. Va en Brasil ñua, te vas a Egina, pues no, va en Brasil ñua, y Gatujina, añoranza. Y me mire pellajeiro, va a Egina Upeva, que por su hijo le agrede a su hijo. Ñupa, castigo, ¿verdad? Y así vamos a ir leyendo las demás palabras y ir ubicando donde corresponde. Upejei, ajaye, potu, vamos gobiado con años, y yo llevaré ¿verdad? Entonces vamos a volver a ubicar las palabras, vamos a completar con las palabras, pero esta vez va a ser con sus antónimos, ¿verdad? En nuestra poesía, en la primera parte decía entonces, a nivel de cara y fuera, aunque son llamadita ave, ecovia, hice abuar ella, con su antónimo ya iba a ser neina cara y fuera. Y así vamos a ir ubicando las demás palabras entonces de acuerdo a su antónimo ya. Vamos a cambiar la poesía, palabra que está en la poesía, pero utilizando antónimo. Upejei, vai sawañe potupejengüepa yehesaba atu greco anganuare severa. ¿En qué fragmento de la poesía se relaciona más con la sociedad actual? Entonces tenemos que volver a releer nuestra poesía y analizar en qué parte tenemos entonces algo relacionado con la sociedad actual. ¿Cómo habrá sido el gobierno en ese entonces? ¿Verdad? ¿Qué tipo de autoridades habrán sido en esa época cuando escribió la poesía? Upejei, Demetrio Ortiz acá, Raikue, Yepudaba
abatyre ñe'ẽpoty rupivevera. Ko'ãnga rupi mba'éichapa avei ojehechakuaa noñe'ẽri ha tenondakuéra ndivevera. Entonces, Demetrio tiene la época utilizó la poesía para demostrar entonces que no estaba su preocupación por la sociedad, ¿verdad? Que no estaba de acuerdo con la forma de gobierno, ¿verdad? Entonces expresó a través de la poesía. Actualmente, cuando uno quiere algo, ¿cómo se puede entonces pedir a las autoridades que no sea solo por poesía? Upejei, se envía pona. A Mongorata y ojo pona ¿vale? Ejercicio, reemplazo entonces, encerrando la letra que mejor responde a cada pregunta, ¿verdad? Selección múltiple. En una conversación, una de las personas quiere saber la edad de la otra, por lo tanto, le hará la siguiente pregunta. Araca de Panarambote, Bol Aripa Oí o Bol Aripare Huereco. Allí va. Entonces, te vas a esta aquí. Ya hay bruta porque lo recuerda está ahí, porque no tiene la letra que antecede, entonces vamos a ir a subrayar. Mavapandipuru y Menae Arabope no se puede utilizar en cualquier momento del día. Entre estos saludos sería Maitei. Si te encuentras con una persona a la media mañana, ¿qué saludo más es correcto? Media mañana. Media mañana sería entonces en Baishapa después agregas allí. 1.4 EIB. Baishapa y Katuya es guaraní me buen día. Como podemos decir buen día en guaraní. Katuya es Baishapa de Pujarebe. Paraguay oye Coabe, Etaguacuera, Oipurú, guaraní castellano o guaraní castellano. Guaraní castellano. En la siguiente oración se necesita una partícula prefija de número y persona. ¿Cuál debe llevar? Cañí subicuera. Entonces, cañí subicuera. Y que tu hora ajina, pero cañí subicuera, ya cañí subicuera o ña cañí subicuera. Sería entonces ñande, ña cañí subicuera, porque cañí es una palabra nasal. Una persona antes tu pregunta respondió: Once curice membundi. La persona que te respondió es un papá, una mamá, un abuelo. Ay, no, una mamá. ¿Quién debe usar frase en guaraní? Serindú, para lo que dice su hermana, el varón. ¿Qué expresión en guaraní corresponde correctamente con viene su papá? Ou y tuba. Ou y tuba sería lo correcto. Para conocer el lugar de procedencia de una persona, debo realizar la siguiente pregunta. Mowi pareyu, mowi pande, mowapa, mo pareyu. Entonces, mowi pareyu. La pregunta correcta para conocer el apellido de una persona en segunda persona gramatical es Baeisapa era yopu, Baeisapa derera yopu, Baeisapa hae era yopu. Sería Baeisapa derera yopu, segunda persona. ¿Cuál de las personas está expresada correctamente en guaraní? ¿Cuál de las preguntas? Hatun debe caray y pu a perereba, pujarebe, añetético pito huevo de guaso. Este sería la que mejor está expresada. ¿Cuál es el correspondiente del guaraní? ¿Podés hablar más fuerte? Eñejatabe, ¿verdad? Ikatu, añejatabe, Ikatu para ñejatabe. Este sería el correcto, Ikatu para ñejatabe. ¿En qué oración se observa imperativo? Segunda persona. Yapo etambae, yayapo ñungeta, en o cape sapueite. Sería en o cape sapueite. Upeyan bueto oye, ajai po ñe yuruba. Vamos a buscar entonces, vamos a escribir 5 palabras orales. Ajai po ñe tiwa, vamos a escribir 5 palabras nasales. Upeyei, ajai manu ebuata, atiguare salcajal cotemejate. Eiape, marihuana nico jae, ñana oye puruba, necesita un acento la oye puruba. Johuecue oye yapo jangua itana, hasta la tilde no tan la. Tecobe oye purubo, johue, ipu ataroba, jesaputa, erendu, a iputu. Hagan una tilde nasal, iputu. Iyupu, iyupi, iñacabai, naimandu ay baevere, acento la e, baevere. Creje ha, laicatui, la u,
oñeñandu, oñamindu. Tekove, oñembotavy marihuana rehe, ombopy'aguasu ichupe ombyai hag̃uánte. Tekove, ohepyme'ẽ, tiração la e, ohepyme'ẽva, ko ñana vai iviru hetave. Ha oipurúva, la acento la u, katu omano térã, acento la e, y tiração la a, térã. Ombyaiete heko, ojejuhúramo tekove ohepyme'ẽvape, ojegueraháka inai. Bueno, entonces, ahí está. Apeyareco, aipuru, opyta porã ovejápe, ¿verdad? Tenemos un espacio en blanco y vamos a completar con estas partículas cómo mejor irá mejor. Allí vayamos en la porã, recordando entonces que las posposiciones polisilábicas, la que tiene mano de sílaba, como en caso de MB y PB, va a ir separado de la palabra. Mitad oñemosarai ñu, entonces podemos usar ne, ñume. Lucy, grimba, yagua, oñano, pujareque. Lucy, grimba, yagua, fuera, pues entonces oñano, pujareque. Pecarai, o catupuru, itaira. Entonces, ombo, catupuru sería lo correcto. Inu, baepona, puede ser, lleva ne, inu, baepona. Seru, homopoti, tacuane'e, nasal, entonces va a ser ntu, tacuane'e. Ajata o karusu, pues entonces tebe. Upei ajá y para ese castellano lo con años, la lleva voy, de vestir, voy, víbora, serpiente, voy es cortar en pedazos. Tai, letra, tai, agrio, tai, diente. Ava, persona, ava, cabello, ava, estos. Tu, coma, que tiene piel negra, peu sería entonces como una manchilla. Sai, vestido, sai, poco. Bo'u, ¿cuánto? Bo'u sería entonces agregarle agua. Pita, talón, pita, rojo. Oke, duerme, onsen, sal. A, puede ser de caer, a puede ser estos, o a también puede ser fruta. Ne, a pequeño en el diapo, aguiche,